Aparentemente hay una fe de ratas ahí en el programa que ustedes tienen. Vamos a respetar, aquí está. Vamos a respetar el programa que está por vía web, que es el que tenemos. A continuación el siguiente tema está a cargo del doctor Rogelio Cruz Martínez y el tema que nos va a exponer es el impacto de la cirugía fetal en las patologías pulmonares fetales. Gracias, muy buenos días. Un gran placer estar con ustedes, esta sede universitaria a nivel país. Es una de las grandes virtudes que tenemos en México y bueno, es un placer acompañar a mis colegas y amigos, en especial la invitación del doctor Hugo Pineda para participar con ustedes. Miren, el tema de las intervenciones fetales es muy amplio, pero ahora han pedido que hiciéramos un resumen sobre las patologías pulmonares, que es lo que intentaré explicar paso a paso sobre aquellas enfermedades pulmonares en el feto que son letales y que no podemos esperar al nacimiento, puesto que pueden perderse estos bebés dentro del vientre materno o podrían venir una morbilidad muy alta y que les cambie la vida a futuro. Esta es nuestra página web, para los que preguntaban hace un momento. La página es de Medicina Fetal México y mucho de lo que voy a mencionar viene allí y también las herramientas que tienen para diagnósticos y sobre todo para cálculos clínicos. Pues miren, estas son las patologías que voy a basar la presentación. Algunas de ellas son enfermedades que son acúmulo de líquido dentro del tórax, que puede ser el hidrotórax, o bien anomalías malformativas como es la malformación adenomatoidea quística, y algunas que son problemas sólidos, pulmones crecidos porque están obstruidos por una atresia laringea, por una atresia bronquial, o bien por tumoraciones dentro del mismo que forman una malformación como lo es el secuestro broncopulmonar, o defectos a nivel diafragmático que ocasionan una intromisión de las vísceras abdominales hacia el tórax, y todo esto se traduce de la misma forma. El pronóstico va hacia el grado de hipoplasia pulmonar y el grado de compresión cardíaca de todas estas anomalías que ocasiona un fallo cardíaco en vida fetal, que es lo que conocemos como hidrops, y es lo que nos precipita a hacer intervenciones dentro del útero que no podríamos esperar al nacimiento. Así, voy a empezar hablando un poco de hernia diafragmática. Hernia diafragmática sigue siendo una de las grandes patologías letales del mundo, pero tiene una especial característica, y es que no todas las hernias diafragmáticas son graves, pero así hay unas que son extremadamente graves, que nazca donde nazcan estos bebés, se perderían por el grado de hipoplasia pulmonar y el grado de hipertensión pulmonar, a veces primaria, que incluso podemos identificar en útero. Así, la incidencia que tiene esta patología nos hace ver que en México se esperaría tener casi 1000 casos al año de hernias diafragmáticas. De estas, algunas, sobre todo un 60%, van a ser letales, y esto lo demuestra esta publicación del Pediatrics, en la que observan que aquellos centros de referencia nacional de bebés recién nacidos con hernia diafragmática presentaban una mortalidad no real, porque recibían niños que ya habían soportado el parto en algún centro diferente y había soportado el traslado hacia ese centro de referencia. Y además nos estaban contando muchos bebés que por ser letal o por ser un grado de hipoplasia severa se estaban perdiendo dentro del vientre materno, o incluso se estaban haciendo inducciones de aborto, con lo cual la mortalidad real de todas las hernias diafragmáticas es un 60% en general. Y entonces, ¿cómo predecimos al que va a tener un alto grado de mortalidad o a aquella hernia diafragmática que le va a ir bien? Lo que no podemos permitir es decirle a una mamá, pues mire, usted tiene un feto con hernia diafragmática y se muere en el 50-60%, porque la pregunta que les harán los padres será, oiga doctor, ¿y mi bebé de qué 50% estamos hablando? ¿Del que se va a perder o del que le va a ir muy bien, nazca donde nazca? O si controlamos el tema nacimiento en un centro de referencia nacional y que tenga, está allí detrás del otro, y que tenga además una adecuada atención neonatal, ventilación mecánica, alta frecuencia, gente especialista, que de eso tenemos mucho en el país, pues
esperaríamos tener unas supervivencias muy altas, pero si algunos casos serán tan graves que da igual que nazcan en estos centros de referencia. Así, el mejor predictor es el índice entre el pulmón y la cabeza, entre el tamaño del pulmón, para ver qué área pulmonar tiene, dividirlo por la circunferencia cefálica, y entonces tener un índice que nos va a decir qué grado de hipoplasia pulmonar tiene. Y este índice se mantuvo por muchos años como que si era por debajo de 1, eran aquellos casos que tenían una supervivencia muy baja, y que cuando superaba el 1, tenían una supervivencia ya bastante decente. Pero luego vino el grupo francés, sobre todo con Jacques Jany, a hacer las curvas de normalidad de este índice, y ahora transformarlo en un índice que se llama observado, sobre el esperado para la edad gestacional en un porcentaje. Y esto los pacientes lo entienden mejor, porque cuando les decíamos, mire, tiene un índice de 0.8 o de 0.6, decía, bueno, 0.2 de diferencia, ¿no? O le falta 0.2 para llegar al 1, que ya es de buen pronóstico, pues es poco. Pero cuando se lo decimos, mire, tiene el 15% de pulmón de lo que debería de tener para la edad gestacional, entonces entiende la gravedad del tema. Y la gravedad del tema es que el 1 equivale a un 25% a un 27%, de tal forma que es una cuarta parte de pulmón los casos que se está denominando como hipoplasia pulmonar grave. Aquellos que llegan entre una cuarta parte a un 50% son la hipoplasia moderada, y más o menos los que superan el 50% ya son hipoplasias leves, que les va a ir bien. Es decir, un feto con el 50% de pulmón, de uno de los pulmones, ya con eso la haría para el nacimiento. Esta es la forma en que se mide el índice. Miren, es un corte transversal del tórax, vemos una sola costilla, se mide el diámetro más largo y luego el diámetro más largo perpendicular al mismo. Esta es la representación, y parece muy fácil, pero resulta que cuando hicimos un estudio entre gente especialista en medicina fetal, con entrenamiento en ecografías avanzadas, pero que nunca había medido un índice LHR en hernias diafragmáticas, resulta que necesitaba medir 70 casos para hacerlo perfectamente igual que un experto en hernia diafragmática. De tal forma que demostramos que el entrenamiento funciona, pero se requiere un entrenamiento exhaustivo de 70 mediciones, y por lo tanto que una persona con mucha experiencia haya tenido 70 casos de hernia es complicado. Con lo cual el mensaje de este estudio es que si tienen un caso de hernia diafragmática y hacen el diagnóstico, que ya tiene mucho mérito hacer un diagnóstico, es mejor referirlo a los centros que tienen gente experta en mediciones de este tipo, para que nos diga el pronóstico de ese bebé en particular. Tenemos una calculadora que está de acceso gratuito en nuestra página web, medicinafetalmexico.com, en la cual ustedes colocan el grado del lado de la hernia diafragmática, y una vez que tienen el lado, entonces le pueden pedir ustedes a la computadora que les mida ese ratio, porcentaje observado sobre el esperado, y lo único que van a introducir en ella es el método, que es el de los diámetros mayores. A ver, que esto está un poco lento, Vale. Ponen la edad gestacional, cuánto mide cada uno de los diámetros. Creo que esto ya no funciona, no sé si me escuchan ahí arriba. Ahora, y les da el porcentaje, el índice, y además el porcentaje ya calculado de acuerdo al grado. Y vean, esto es la hernia diafragmática. Además hay que tomar en cuenta si hay o no hay herniación hepática, y si la hay es más grave. Por eso las hernias diafragmáticas derechas son casi todas muy severas y se asocian a un grado de hipertensión pulmonar tan grave que la mayoría muere al nacimiento. Pero con el tema de la oclusión traqueal, que es una nueva técnica de intervención intrauterina, se pueden mejorar los pronósticos de supervivencia en el grado más grave a la mitad, aquel grupo que solo sobreviviría al 15%, y el grupo moderado de un 50 a un 90. El grupo que no se opera es el que ya tiene un porcentaje bastante alto de supervivencia porque tiene un buen tamaño pulmonar. Gracias a esta enfermedad de la obstrucción laríngea o caos, en la cual tener la laringe obstruida hacía que los pulmones se pusieran enormes, y ese tamaño de los pulmones, ese crecimiento excesivo, que tampoco es bueno, hizo llevar a la idea de que la oclusión traqueal podría aumentar el tamaño de los pulmones en la hernia diafragmática. Así se empieza a hacer la cirugía fetal abierta
para ligarles la tráquea a estos fetos, esto en grupos estadounidenses, y luego con técnicas endoscópicas, más bien laparoscópicas, poder ligar la tráquea. En la actualidad lo que funciona es la técnica en microendoscópica o cirugía fetal de mínima invasión, en la cual se entra incluso con anestesia local por la piel de la mamá, se localiza por endoscopía la boca del feto, la tráquea, se avanza un balón desinflado a la misma tráquea y se coloca justo después de las cuerdas vocales para obstruir la tráquea y permitir que aumente el desarrollo pulmonar hiperinflándose esos pulmones. Esta intervención se desarrolló en el grupo europeo entre Bélgica, Barcelona y Londres, y ahora cada vez hay más personas que podemos realizar esta intervención en otros países y sobre todo en este continente, y es una intervención que ha demostrado que estos pulmones tan pequeños, 24 horas después, ya pueden estar más grandes, se empiezan a desarrollar mejor e incluso pueden llegar a tener un tamaño casi normal hacia el final del embarazo. Pero hay que saber bien cómo es la selección de estos casos. De esta forma, esta es la publicación más grande que hay del tema, es una publicación que realizamos en conjunto estos tres grupos y que en este momento se iban más de 200 casos operados, pero vean los tiempos quirúrgicos, que van desde 3 minutos, es posible colocarle un balón en la tráquea de un feto. Y estos tiempos quirúrgicos tan altos fueron de estos grupos pioneros que empezaban su propia curva de aprendizaje, pero gracias a que ellos ya hicieron una curva de aprendizaje, la gente que hemos sido entrenadas por estos grupos, pues ya podemos empezar con una curva de aprendizaje hecha y nuestros tiempos quirúrgicos ser menores. Así, el porcentaje de supervivencia mejora hasta el 50% en el grupo tratado y en el grupo no tratado un 22% más o menos, pero en Europa. Y en el grupo de la hernia derecha casi se mueren todos si no se operan, y si se operan se salvan solo el 30%, con lo cual es una intervención buena, pero no es la maravilla. Entonces, todavía perdemos a muchos fetos, pero son fetos que estaban predestinados a morir, son los que estamos escogiendo los más graves para ser operados. Viene el grupo de Brasil y hace un aleatorizado para uno sí operar y otro no en forma aleatoria, y demuestran que las supervivencias sí son muy altas en el grupo operado comparado con el que no, pero que el grupo que no operan tiene supervivencias mucho más bajas que en Europa, y entonces dicen, ¿saben qué? Es que aquí es América, aquí no estamos al nivel de Europa en el tema neonatal. Diversas investigaciones nos han llevado a poder identificar parámetros, como en esta publicación que hicimos en mayo del 2010, en la que se incluyeron 41 casos de hernias operados con oclusión traqueal y hacer un Doppler intrapulmonar para identificar aquellos fetos que ya tenían una hipertensión pulmonar primaria. Y si ya tienen una hipertensión tan grave desde vida fetal, se mueren todos aunque se les opere en vida fetal. Son un grupo ya extremadamente grave. Pero aquellos que tenían un Doppler normal sobrevivían el 70%. Además, podíamos contestar a las pacientes después de operados si mejoraban o no mejoraban, y la manera de hacerlo era haciendo una evaluación de la perfusión sanguínea a nivel del pulmón. Si la perfusión le mejoraba, se salvaban todos, y si le mejoraba el tamaño del pulmón, comparado con aquellos que ya operados, ni mejoraba el tamaño del pulmón, ni mejoraba la perfusión pulmonar fetal. Esta es una última publicación de enero del año pasado, en la que demostramos ser capaces también de predecir la morbilidad de estos bebés. De los que van a sobrevivir, mire, los que tenían el Doppler anormal en el pulmón, pues tenían mayor grado de ventilación mecánica, más tiempo en terapia intensiva, más oxígeno durante el periodo neonatal, al término del periodo neonatal, más reflujo gastroesofágico e incluso más nutrición enteral. Este es nuestro grupo del programa de oclusión traqueal que tenemos en Querétaro. Vean que es un grupo en el cual interviene desde el Hospital de Salubridad, el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, que es en el que tenemos una unidad de investigación, el centro privado, y además se fusiona el grupo de la Gineco 4 del Hospital del IMSS, Luis Castelazo Ayala, para las pacientes derechohabientes al IMSS. Estos son los sitios donde hacemos la oclusión traqueal, y luego se programa el nacimiento, la atención neonatal a través del Hospital General de México y el Hospital Infantil de México para que reciban la atención neonatal en las mejores manos de expertos en este tema de pediátrico. Entonces el grupo es grande, interviene muchísima gente, nuestra función es únicamente ponerles el balón, pero hacemos
es una atención que requiere muchos especialistas detrás. Y luego la evaluación infantil regresa a Querétaro en la unidad de neurodesarrollo, que es un centro de investigación que pertenece a la UNAM, donde se hace todo el seguimiento de estos niños que han sobrevivido al periodo neonatal. Llevamos 16 casos operados, la mayoría han sido referidos del Distrito Federal y de Guanajuato. Vean que Querétaro no aparece, y no aparece porque las hernias diafragmáticas que han llegado a nosotros en Querétaro han llegado muy tarde, o han sido grupos casos que no son tan graves. También ya hemos recibido casos de otros países como Costa Rica, que no se tiene esta intervención en todos los países de Latinoamérica, e incluso Estados Unidos apenas está debutando con esta intervención, gracias a que tienen ahí al doctor Rodrigo Ruano de Brasil. Y bueno, este es el primer recién nacido que hemos tenido en nuestro país, ya vamos en 16 casos, y de los que han sobrevivido, estas son las supervivencias. Miren. Este es un estudio que estamos por publicar en el cual comparábamos nuestros casos con los de Barcelona. Y para empezar, los tiempos quirúrgicos nuestros ya les decía que son menores, pero es porque nosotros ya hicimos una curva de aprendizaje allá, no es porque seamos mejores. Segundo, la intervención fetal, resulta que las supervivencias en Querétaro son inferiores a Europa. En el grupo tratado con oclusión traqueal y en el grupo no tratado son muy diferentes, lo que significa lo que ya habían dicho los brasileños: en México no somos Europa, no somos España, y la atención neonatal tiene ciertas deficiencias, entre ellas la circulación extracorpórea o ECMO, pero precisamente aquí es donde más mérito tiene hacer estas intervenciones, porque si se van a perder más, entonces con la intervención salvaríamos a más de lo que se salvarían en Europa. Otra vez está fallando esto aquí. Ahora paso a otra patología, que son las masas pulmonares sólidas. Estos dos fetos tienen una masa pulmonar izquierda muy grande que les ocasiona que el corazón se vaya hacia el lado derecho, y además les ocasiona que el pulmón contralateral a la masa pulmonar esté extremadamente pequeño. Y parecen iguales, pero en realidad tienen dos patologías diferentes estos fetos, y aquí viene el diagnóstico diferencial de las masas pulmonares sólidas. Esto puede ser un secuestro broncopulmonar, una MAC microquística, una atresia bronquial o incluso un enfisema pulmonar. No sé si quieran avanzar, porque esto creo que no funciona. ¿Pueden avanzar? Bueno, el pronóstico de estos casos es que es sobre todo el grado de hipoplasia del otro pulmón. Si encuentran esta imagen, que es una dilatación del bronquio, eso ya es un buen punto para el diagnóstico diferencial, porque significa que hay una atresia bronquial. Pero si no lo encuentran, si es una masa pulmonar sólida, puede ser cualquiera de las opciones que he dicho, y esto lo que ocasiona es una hiperexpansión de un pulmón con una hipoplasia del pulmón contralateral, y la mayoría se va a morir. Y los que no se mueren es porque una pequeña proporción de casos se destapan solos en vida fetal. Llega a tener tal grado de sobredistensión pulmonar y de que tiene mucho líquido, muchos fluidos en el interior, que se destapan solos. Es raro, pero puede suceder. Y si sucede, pues ya no necesitan intervención intrauterina. Este estudio fue el primero que se publicó a nivel mundial sobre la factibilidad de hacer una broncoscopía fetal en un caso de atresia bronquial. El mérito es del grupo de Barcelona, y fueron capaces de liberar una obstrucción para poder lograr que el otro pulmón no tuviera hipoplasia. El grupo de Estados Unidos, hacia la Escuela de la Cirugía Fetal Abierta, en este año acaban de publicar que haciendo la cirugía fetal abierta, es decir, una cesárea, en la que extraen al feto, entra todo un grupo de cirugía pediátrica, le quitan un trozo de pulmón con una lobectomía, que es todo el pulmón enfermo, y regresan al feto al útero, le rellenan de líquido amniótico, y como es una enfermedad letal, dicen, pues a ver cuántos se salvan, pero es una intervención bastante agresiva. Y miren los resultados. Entre el grupo de cirugía fetal abierta y el grupo de la broncoscopía, en la cirugía fetal abierta se publicaron dos casos. El primero lo operaron a las 26 semanas, nació a las 32 y se murió al primer día de nacido. Y el segundo lo operaron a las 24 semanas, nace a las 34, dura 8 meses hospitalizado, requiere una lobectomía, una traqueostomía, etcétera. Pero publican que ya se salvó un niño, de los que no se iban a salvar ninguno. En Barcelona operan uno, y este caso se opera a las 27 semanas, nace a las 38,
y tiene un poco de dificultad respiratoria y le hacen una lobectomía neonatal, pero el tiempo de hospitalización fue menor a 1 semana. Tuvimos el primer caso, bueno, hay otros casos como la obstrucción laríngea que les comentaba, que aquí es más grave el tema, porque la obstrucción es bilateral y por lo tanto la hiperexpansión de estos pulmones también comprime el corazón y ocasionaría un 100% de mortalidad si desarrollan hidrops. Pero las intervenciones han demostrado que es muy fácil o muy posible hacer una laringoscopía fetal y liberar la obstrucción, y con esto quedarían curados, ya no necesitarían intervenciones al nacer. La cosa se complica cuando no tenemos muy claro que sea una obstrucción bronquial, porque no hay dilatación en la imagen, hay solo un pulmón muy grande, muy blanco y con corazón desviado hacia el otro lado, el pulmón contralateral muy pequeño. Este pulmón tan crecido parecería que fuera una obstrucción bronquial, pero también puede ser confundido con una MAC microquística, una malformación adenomatoidea microquística. Pues bien, esto lo que tuvimos que tomar una decisión entre los casos en México era, les podemos hacer lo de la cirugía fetal abierta, pero es muy agresivo, podemos hacer el tema de la escleroterapia que desarrollaron en Estados Unidos y modificaron en Venezuela, o podemos intentar hacer una broncoscopía, que ya se había intentado hacer una por el grupo de Rubén Quintero, pero fue fallida en el tema de MAC microquística. Entonces decidimos hacer una broncoscopía con un instrumento mucho más pequeño al que había utilizado Rubén Quintero, y fue muy posible entrar a la boca del feto, que no tiene dilatado el bronquio, y a través de la misma tráquea poder ir hacia el sitio donde estaba la obstrucción. Esta es la laringe. Se introduce el fetoscopio de la misma manera que se hace la oclusión traqueal en hernia diafragmática, y una vez que estamos dentro de la tráquea, buscar ese bronquio a ver si tenía una obstrucción. Aquí la hipótesis que propusimos es que era un bronquio tapado. Lo que pasa es que la obstrucción se encontraría al final del bronquio y por eso no se ve dilatación bronquial por ecografía, y así fue. Esta es la tráquea fetal, el bronquio izquierdo queda a la izquierda y el otro a la derecha. Y una vez que estamos dentro del mismo, aquí a nivel de la carina, el bronquio no está obstruido al inicio, pero al introducirnos dentro del mismo, encontramos una obstrucción a este nivel, aquí. Y esto con un láser, por la misma endoscopía, es bastante factible poderlo liberar y hacer que este broncoscopio que le está atravesando toda la tráquea, estamos llegando ya casi hasta el diafragma, poder hacer una endoscopía bronquial e incluso bronquiolar. Y con esto liberar la obstrucción. Este caso fue muy bien y es el primer caso a nivel mundial de una MAC microquística operada por broncoscopía y evitando una cirugía fetal abierta o incluso evitando la cirugía neonatal. Este estudio está recientemente aceptado en el Fetal Diagnosis and Therapy, seguramente saldrá publicado en los siguientes 2 meses, puede ser. Vean la evolución que tuvo después de la intervención. A las 34 semanas ya son pulmones que están completamente de tamaño normal, porque se ha desinflado este pulmón que era el afecto, y el pulmón hipoplásico también ha mejorado. Este bebé al nacer no tuvo tema de dificultad respiratoria, no requirió internamiento más que un par de días para observación, dado que su nacimiento fue a término, y hasta la fecha no tiene ningún tipo de morbilidad pulmonar, está totalmente asintomático. Pero cuando hicimos una evaluación de los pulmones al año de edad, resulta que el pulmón que estuvo obstruido sigue disfuncional. Entonces, parece que actuamos tarde. Logramos evitar que muriera gracias a que el desarrollo del otro pulmón, pero el pulmón afecto no fue posible mejorarlo. Otros padecimientos, como el hidrotórax, parecerían más sencillos porque son líquido, pero este líquido también puede hacer compresión pulmonar, hipoplasia y también hidrops por compresión cardíaca. Si el hidrotórax está libre, se llama así, derrame pleural o hidrotórax fetal, pero también puede estar dentro de estas masas pulmonares macroquísticas que están llenas de líquido y que comprimen el corazón de una manera tal que le ocasionan hidrops, como en este caso que tiene edema subcutáneo y tiene también un poco... No sé si ven bien las imágenes o quieren que apaguen la luz. Que la apaguen, por favor, la luz. Cuando tienen hidrops, tienen derrames pericárdicos, derrames pleurales, edema subcutáneo, y este caso debutó a las 23 semanas con esta gran masa pulmonar. Al verlo en una imagen sagital,
Vean que el diafragma está normal, pero es una gran masa quística, hiperecogénica, también con una gran componente líquido. Y aquí el tratamiento es drenar ese líquido, porque si logramos desinflar esa masa pulmonar, por lo tanto se puede reexpandir los dos pulmones que ahí están. Y estos pulmones podrían mejorarle, no solo evitar la muerte fetal por el fallo cardíaco, sino también mejorar el desarrollo pulmonar. Así, lo que se hace es colocar un catéter dentro de estas masas quísticas y este catéter introducirlo dentro del quiste más grande y luego que esté drenando hacia el líquido amniótico. Estas masas quísticas es igual que el hidrotórax. Si es líquido, se va a vaciar completamente. Vean, este es un catéter ya colocado en un feto que está aquí dentro, la imagen del líquido que está drenando por endoscopía y lo que logramos con este caso, que fue un caso referido de Guanajuato, es que inmediatamente 24 horas después de colocar el catéter, con esa gran masa pulmonar y con ese gran grado de hipoplasia pulmonar, el pulmón se reexpandiera. Yo creo que dejen las luces apagadas, si es posible, porque son bastantes videos. Se reexpandiera y entonces el corazón también pudiera disminuir su grado de compresión y mejorar el funcionamiento. Así a las 24 horas ya tenía menor grado de hidrops y una semana después ya estaba completamente sin hidrops y con un desarrollo pulmonar normal. El nacimiento también vino a término, aunque fue un poco bajo de peso, el catéter todavía colocado en el sitio donde lo habíamos dejado desde las 23 semanas, y cuando viene la evolución de estos bebés es que ahora que ya tiene pues casi 8 meses de edad, es un bebé completamente normal. Otro tipo de masas pulmonares sólidas que parecieran la atresia bronquial o bien la MAC microquística tienen una característica especial, que es que a la que van creciendo tanto porque tienen un vaso nutricio de la aorta y los hace crecer a un grado máximo que comprimen también el corazón, ocasionan derrames y ocasionan hidrops y ocasionarán la muerte fetal o bien una muerte neonatal por hipoplasia pulmonar. Son masas tan grandes, pero la manera de distinguirlas es con Doppler. Si tienen un vaso nutricio de la aorta, esto es un secuestro broncopulmonar. Y este secuestro broncopulmonar, si es muy pequeñito y no ocasiona hidrops ni hipoplasia pulmonar, le va a ir bien. De hecho, a algunos se colapsa el vaso nutricio y se destruyen en vida fetal. Pero si es un vaso tan grande y es un tamaño de la masa tan grande, va a ocasionar hidrops. Y esto teníamos dos opciones, o hacer una ablación láser o ponerle la escleroterapia. Los dos están en investigación, pero los resultados que hemos tenido en México, adoptamos la técnica de la ablación láser del vaso nutricio, que solamente había un par de casos publicados a nivel mundial, y esta intervención hemos demostrado que es la mejor. Y es la mejor por esto, miren. Se hace con anestesia local a la madre, se introduce a través del tórax fetal, hay que poner la aguja a unos cuantos milímetros del vaso nutricio, sin tocar la aorta y sin tocar esos vasos porque podría desangrarse, y luego pasar una fibra de láser a través de la misma y poder hacer una ablación de la circulación de esta masa pulmonar, en la cual es una cirugía, como ven aquí, de mínima invasión para la madre, para el feto no tanto porque hay que atravesarle el tórax, pero es bastante rápida si logramos ser precisos y colocar la aguja directamente en el origen de ese vaso nutricio, guiados por ecografía Doppler, y poder hacer una ablación láser que en un minuto se coagula. Claro, en un minuto, pero lo tardado es poner la aguja allí. Después de esta intervención, estos vasos nutricios y estas masas tan grandes tienen una evolución espectacular. Miren, aquí está totalmente avascular, ya no hay vaso nutricio de la masa, pero conforme van pasando las semanas de gestación, esa es una reconstrucción tridimensional del mismo caso, vean que la masa se empieza a poner necrótica, hipocogénica, hay menos grado de hidrotórax, la masa empieza a disminuir de tamaño. En el corte transversal del tórax se ve cómo la masa puede disminuir mucho su tamaño y el pulmón contralateral empieza a mejorar, empieza a disminuir el grado de hidrops y conforme pasan las semanas, vean que la masa empieza a disminuir progresivamente su tamaño, siempre y cuando esté totalmente avascular. Y hacia las 37 semanas es una masa que prácticamente ya no se ve, con un desarrollo pulmonar prácticamente normal, y este bebé, pues su nacimiento llegó a término, tampoco tuvo dificultad respiratoria, y aquí se ve en la radiografía neonatal el remanente tumoral que todavía presentaba,
pero el grupo de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México tomaron la buena decisión de solamente observarlo, irlo vigilando, y vean, a los 8 meses ya tiene un pulmón completamente normal, y hacia el año de edad, por tomografía axial computarizada en tercera dimensión con ventana pulmonar, demuestran que tiene pulmones completamente normal. Entonces esta cirugía sí es curativa. Esta cirugía eliminan el tumor queda vascular y luego se va necrosando hasta desaparecer en vida fetal o completarse su desaparición en vida postnatal. En la unidad de neurodesarrollo se hace un seguimiento de todos estos casos operados con temas de electroencefalografía, potenciales visuales, auditivos, resonancia magnética. Es un grupo multidisciplinario de gente dedicada al desarrollo neurológico y a la investigación en cómo mejorar ese desarrollo cerebral de estos niños para evitar las secuelas y evitar seguir llenando el teletón de niños. Esto es lo que se hace. El mérito de este grupo es que se adelanta al evento secuela y empiezan a utilizar técnicas de tratamiento en estos niños que tienen un riesgo de tener alguna alteración en el neurodesarrollo. Así, completo diciéndoles que, bueno, estas enfermedades pulmonares tienen tratamiento, el hidrotórax y la MAC macroquística por catéteres, las masas pulmonares sólidas con el láser intravascular, las obstrucciones bronquiales o laringias por bronco o laringoscopía y la hernia diafragmática con el tema de la oclusión traqueal endoscópica. En Querétaro esto es lo que llevamos de estos casos y estas son las supervivencias. La hernia diafragmática, que la supervivencia está un poco por debajo de la europea, pero porque estamos escogiendo los casos más graves. El láser intratumoral, que todos han ido muy bien y todos han llegado a término gracias a que es una intervención mínimamente invasiva. Los temas de los catéteres, hemos perdido un caso por una sepsis neonatal. La broncoscopía son 2 casos y también los 2 exitosos. Todo esto no sería posible sin un respaldo de gente, de instituciones y de fundaciones que permiten que esto esté al alcance de cualquier población, de cualquier nivel económico y cultural, y este es el mérito de la Fundación Christen en Querétaro. Estas son recomendaciones de lectura, que hay libros que hemos contribuido en estos capítulos con el grupo de Barcelona, en este con el doctor Gratacós, y en este otro libro al lado de Sigma Yagel para hacer capítulos de secuestro broncopulmonar de MACs macroquísticas. Esta es la invitación que les hago ahora para el curso que tendremos en Querétaro, el primer curso del Hospital Clínic de Barcelona en México, el curso avanzado de patología fetal. Es un curso que es muy completo y que además es parte de un diplomado de todos los cursos del Clinic, y el debut será en Querétaro en 8 y 9 de mayo y en estos enlaces encontrarán toda la información. Concluyo diciéndoles que hay muchas patologías pulmonares, que los grandes factores pronósticos son el desarrollo del hidrops y también el desarrollo de la hipoplasia pulmonar, y que estos son nuestros centros que son parte del mismo grupo, y tenemos una institución pública, una institución privada y todo un centro postnatal para la evolución y el tratamiento de estos niños. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, voy a invitar a los ponentes que si pueden pasar aquí a la mesa, por favor. Vamos a tomarles 5 minutos de su receso, porque las preguntas van llegando apenas por el retraso por vía web. También les pido, por favor, las evaluaciones que les entregaron, ahorita en el receso hay que aprovechar para entregarlas. Hay que recordar que la entrega de sus evaluaciones son importantes para los puntos de recertificación. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta del auditorio para el doctor Rogelio Cruz? Pregunta el doctor Alfonso Zamudio, de una de las sedes aquí del país, para la doctora Mónica Cruz. Dice, ustedes como institución, ¿qué están haciendo al respecto del manejo de estos fetos que tienen problemas de remodelación cardíaca? Nosotros tenemos un programa de seguimiento muy parecido al que presentó Rogelio ahora, en todos los bebés con restricción, no nada más en los que tienen una programación cardiovascular, en general la restricción para desarrollo neurológico a 2 años, y entonces ahora ya está incorporada la valoración de la presión arterial y la valoración
la íntima a los 6 meses de manera prospectiva para poder ver efectivamente qué porcentaje tenemos de hipertensión y que funcione bien la escala que acabamos de hacer. Y en cuanto a intervenciones, nosotros a nivel de la consulta de restricción del crecimiento le decimos a los padres, lo que yo creo que todo el mundo debería decirle a cualquier mujer embarazada antes de tener a su hijo, que no fumen alrededor del bebé, que lo estimulen con ejercicio, que le den lactancia materna, que no le aumenten los factores de riesgo que pueda tener. Pero obviamente en restricción de crecimiento se hace más énfasis en esto y ya está. Perfecto. También para la doctora Mónica Cruz, si en el estudio que usted realizó hay alguna diferencia o una comparación entre mujeres con óvulo fresco o con óvulo congelado. La mayoría de las técnicas de reproducción en el clínic se están haciendo con congelados, con embriones congelados, de hecho, porque están reportando mejores resultados y están transfiriendo menos embriones. Entonces, una de las situaciones del estudio que tenemos es justamente ese, que es una población de 100 embarazos, pero son embarazos muy parecidos, casi todos son óvulos congelados y casi todos son FIVs e ICSIs. Entonces, se está buscando hacer un estudio mucho más grande, donde ya podamos comparar frescos contra congelados, donde ya podamos comparar embarazos nada más por inducción de ovulación contra otro tipo de técnica. Muy bien, de Costa Rica también para la doctora Mónica Cruz. ¿Puede usarse el cálculo, el índice de resistencia para el radio cerebro placentario? No. ¿Y la lactancia materna empeora o mejora la programación fetal? No, la lactancia materna es una de las medidas que más se debe de estimular en todos los sentidos, mejora muchísimo, o sea, a nivel nutricional para un recién nacido es lo mejor que puede haber para desarrollo neurológico, para disminución de riesgo cardiovascular, en ningún momento es deleteria y al contrario, o sea, las recomendaciones son entre 6 meses y el año y en restricción aún más. Lo que en algunos lugares se ha reportado es esto de la recuperación del crecimiento, el famoso catch-up, que hacen los niños a veces con restricción, donde engordan muy rápidamente, por decirlo así, después de haber tenido un periodo de restricción, y si esto aumenta o no el riesgo cardiovascular, que es otra cosa. Y en realidad nosotros ahora, uno de los trabajos que llevaremos al Congreso este año es justamente una comparación entre los niños que recuperan peso y no vemos diferencias, con lo cual en realidad nosotros estipulamos que el riesgo está presente desde antes. Muy bien, para el doctor Daniel Zavala, ¿hay alguna institución en el estado de Nuevo León que realice algún estudio de flujometría Doppler transparto? No, ninguno. ¿Qué estamos haciendo al respecto en los hospitales públicos o privados en Nuevo León, doctor? Pues no trabajo yo en ningún hospital público, entonces no sé si se esté realizando algo, en realidad. ¿Alguien que trabaja en un hospital público que sepa responder la pregunta? Pues yo te puedo decir que nuestro centro público, el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, tenemos diferentes proyectos de investigación en los cuales estamos replicando toda la carga de parámetros que hacíamos para el tema restricción de crecimiento, función cardíaca, evaluaciones cerebrales, circulación cerebral regionalizada, fractional moving blood volume, etcétera, hacia el tema de trabajo de parto. Y los resultados que todavía no están publicados son muy similares. La circulación cerebral y la circulación del istmo aórtico, sobre todo, son parámetros que realmente van a determinar este grado de hipoxia y de baja respuesta o baja reserva al trabajo de parto. De hecho, la publicación que tenemos de la Obstetrics Gynecology de marzo del 2011, algo así, el índice cerebral placentario era el mejor parámetro y le seguía la cerebral media, pero después veíamos que del grupo de casos que tenía el índice cerebral placentario alterado ya tenían un riesgo de un 40% de terminar en cesárea urgente. Con la cerebral media ese riesgo aumentaba al 60%, y de los casos que tenían vasodilatación de la cerebral media, algunos, la mitad, iban a tener el istmo aórtico reverso, y estos, el 90%, no iban a aguantar el parto. Entonces va como en escalas la regionalización de la vasodilatación. Muy bien. De Guatemala preguntan para el doctor Rogelio Cruz, ¿cuántos centros de cirugía fetal con este tipo de actividad que usted realiza hay en México? Pues uno, el nuestro. Sí. A ver, hay un par de centros más, aquí en el Hospital Universitario, de hecho, y otro en el Hospital Nacional de Perinatología, que
Estoy convencido de que han debutado con el tema del láser placentario y empiezan a hacer ahora intervenciones fetales, ¿vale? Pero todas las intervenciones que he mostrado ahora, no hay otro centro donde se realicen ahora. Muy bien. También de Guatemala, ¿a qué edad gestacional se recomienda colocar el balón para hernia diafragmática y cuánto sería el costo aproximado en su centro? El proyecto de hernia diafragmática es muy costoso si se hiciera a nivel privado. Es de los que realmente impulsamos a la gente, incluso solo que estén muy sobrados, y eso solo hubo un caso aquí de Monterrey, que estaban sobrados como para hacerlo a nivel privado, incluso la atención neonatal, porque es carísimo. Se hace entre las 24 hasta las 32 semanas como máximo, la oclusión traqueal, y quizá la intervención no es tan costosa como lo que requeriría de la atención neonatal. Óxido nítrico, terapia intensiva, ventilación de alta frecuencia, son como 50,000 pesos por hora. Ok, para la doctora Mónica Cruz, de Naucalpan, en la programación fetal es posible hacer la evaluación al año y medio si no se realizó antes y si tiene alguna utilidad. Las guías actuales pediátricas para riesgo cardiovascular, tanto de la American Heart Association como la europea, no contemplan la restricción de crecimiento como factor y hacen el primer tamizaje para tensión arterial en los niños hasta después de los 3 años. Entonces, en realidad, cualquier evaluación que se haga de la presión arterial en un bebé que tenga, en un niño que tenga factor de riesgo antes de esto, es agarrarlo antes de lo que recomiendan las guías internacionales. Nosotros escogimos 6 meses, primero porque es un muy buen punto práctico para poder hacer toda la evaluación. El niño todavía no se asusta, no lucha y se deja bastante bien hacer un ecocardio y una evaluación completa. Y las evaluaciones que tenemos posteriores son hasta los 3 años por lo mismo, porque es una edad donde ya puedes razonar mucho más. Y todo el periodo intermedio es muy difícil evaluar a la población pediátrica, muy, muy difícil. Entonces, la atención no es algo muy difícil, pero si se tiene antecedente de niños con restricción, vale la pena tomarles una atención antes de los 3 años. Y, perdón, quería yo hacer un comentario sobre lo que dijo Rogelio ahora, nada más porque una de las cosas que hay que considerar bien en las edades gestacionales y la hernia diafragmática es que se pone el balón, pero se tiene que quitar. O sea, el balón se tiene que quitar por fetoscopia, idealmente un tiempo antes del nacimiento, que esto es algo que a veces no se sabe o a veces no se razona y es importante. A veces inclusive ¿verdad? Podían llegar ya con trabajo de parto casi en periodo expulsivo y se entraría por fetoscopia a quitar el balón del niño en Barcelona porque es súper importante para el pronóstico en el momento de nacer, que se pueda sacar y se puedan hacer lavados bronquiales para que pueda respirar bien en el momento de nacimiento. Entonces, obviamente no es solo la colocación del balón, o sea, son 2 cirugías las que se llevan a cabo en esta patología antes de nacer. Y este es el motivo por el que se tienen que centralizar en centros especializados. Es que en Barcelona, en el grupo del Hospital Clínic, es donde se hacían todas las oclusiones traqueales, pero eso no significa que no hubiera un par de grupos más, incluso en Barcelona, que de repente nos enterábamos que habían intentado poner un balón. Es que lo mismo pasa en México, pero eso después les pediremos resultados, ¿no? Y es obvio que si alguien está empezando su curva de aprendizaje, pues van a empezar con un par de casos fallidos, después una intervención de 3-4 horas para poner un balón, que debe ser en 3 minutos. Y además lo que les pedimos a las pacientes es que estén en ese centro de referencia, tal forma que nuestro programa se va a hacer la oclusión traqueal en Querétaro y usted se va a quedar a vivir en Querétaro el tiempo que esté con el balón el feto, porque no habría manera de quitárselo o sería muy poco prudente que usted se regrese a Monterrey y que luego venga en un jet, aunque tenga para un jet privado, se tardan, ¿no? Sí, claro, es que la paciente del doctor venía hasta en jet privado, claro, o sea, pero de verdad es un problema. Se pueden regresar a su centro de referencia original al nacimiento, pero también tienen que ser centros que tengan por lo menos ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico y si es posible la ECMO. Ok, 2 preguntas más para irnos al receso. Para la doctora Mónica Cruz, ¿hay alguna diferencia clínica en el seguimiento postnatal cuando se hace un diagnóstico de restricción de aparición temprana contra un feto con RCIU de aparición tardía? Preguntan desde Universidad del Valle en Colombia. Bueno, los bebés con restricción temprana obviamente tienen unas edades de gestacionales al nacimiento usualmente por debajo de las 34 semanas de gestación.
porque la edad del diagnóstico es abajo de las 32, perdón. Entonces, la mayoría están en cuidados intensivos mucho tiempo, son prematuros, extremos con pesos muy bajos y tienen un seguimiento pediátrico muy diferente a nivel de ultrasonido neurológico, a veces requieren resonancias porque tienen patología agregada, porque acordémonos que una cosa es supervivencia y otra cosa es supervivencia intacta, entonces tienen mucha morbilidad neurológica y de otros tipos. En cambio, las restricciones tardías, no, usualmente nacen mucho más cerca del término o inclusive del término aunque tengan un peso bajo. Entonces, nosotros por protocolo, por todos los estudios y tal, hacemos un seguimiento a 2 años, pero no hacemos todo el protocolo de estudios ni de resonancia y todo eso, o sea, se hace individualizando dependiendo de las complicaciones que ha tenido cada caso. ¿Sí? Para el doctor Rogelio Cruz, también preguntan desde Guatemala si hay algún seguimiento especial o psicológico para los niños que han sido sometidos a una intervención quirúrgica fetal. Todos los niños que tienen una cirugía fetal, que han sobrevivido al periodo neonatal, se hace un seguimiento en la unidad de neurodesarrollo que pertenece al Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Este seguimiento es protocolo a todos, es un nutriólogo, un psicólogo para padres, psicólogo de niños, el neurofisiólogo que hace los potenciales auditivos, los potenciales visuales, el electroencefalograma, terapeutas del lenguaje, terapeutas cognitivos, una unidad de biomecánica para las disfunciones motoras y una unidad de resonancia magnética para hacer los seguimientos a los 2, a los 4 meses, a los 8, al año y luego cada año, hasta los 8 años. Y estamos viendo la manera de financiarlos hasta la universidad. Muy bien, también para aclarar a varios centros que nos están preguntando, Guatemala, Colombia, ¿cómo podemos referir pacientes? Bueno, pueden acceder a los datos del doctor o hacer un contacto directo con el doctor Rogelio Cruz. Ustedes solamente le ponen en Google Medicina Fetal México y aparece la página del doctor y ahí está el contacto directo, ¿verdad? Para hacer algún tipo de referencia. Sí, doctor Pineda, es importante que sepan que el apoyo de la Fundación y los respaldos institucionales que tenemos han podido apoyar a pacientes no mexicanas, Y esto, solo hemos tenido un caso de hernia, ha sido de Costa Rica, pero está disponible para ellos también,